Ahora vamos a volver un poco más al concepto de momento de inercia. Hemos visto recién que el momento de inercia lo sacábamos multiplicando la masa por la distancia al cuadrado. Podemos ver acá que la masa por la distancia o radio de trayectoria de ese punto en particular por la distancia al cuadrado daba el momento de inercia. Esto es bastante importante y ahora vamos a volver a ese tema. O sea que el momento de inercia podríamos decir que dimensionalmente es una masa multiplicada por una longitud al cuadrado. Esta es una ecuación de dimensión. M mayúscula es por masa y L por longitud. Así que una masa por una distancia al cuadrado o una longitud al cuadrado es el momento de inercia. O sea que el momento de inercia se mediría en kilogramo por metro cuadrado. Kilogramo masa por metro cuadrado en el sistema internacional. Unidad técnica de masa por metro cuadrado en el sistema técnico. Y en cada sistema, obviamente, su correspondiente unidad, gramo masa por centímetro cuadrado en el CGS. Así que el momento de inercia lo podemos calcular de esa manera. Una cuestión muy importante y que la vamos a aplicar en los ejercicios del trabajo práctico es este párrafo que está aquí. Si un cuerpo está formado por un número finito, finito significa con fin, 2, 3, 4, no un número infinito, de masas puntuales, dos masas puntuales, 3, 4, generalmente muchas no son, ¿no? Pero un número finito de masas puntuales, cada masa vale m sub i, o sea, distintos puntos que concentran la masa, m1, m2, m3, m4, y todos ellos se hallan a distintas distancias r sub i respecto del eje de giro, o sea, la masa m1, puntual M1 está a una distancia R1, la masa M2 a una distancia R2, así sucesivamente, cada masa sub I a una distancia R sub I. Entonces podemos sacar el momento de inercia de ese sistema de cuerpos que están dotados de una rotación o que van a tener una rotación, la podemos sacar como la sumatoria desde I igual 1 hasta N, si hay N masas, vamos 5 masas, la sumatoria de I igual 1 hasta 5 de M sub I por R sub I al cuadrado. ¿Qué significa esto? M1 por R1 al cuadrado, más M2 por R2 al cuadrado, más M3 por R3, así hasta M5 por R5 al cuadrado. O sea, hacemos la suma de cada masa por la distancia o el radio de esa masa en su movimiento de giro, como vimos acá. Por ejemplo, acá teníamos una única masa M con el único radio de giro que era R, entonces la única masa M por el radio al cuadrado era el momento de inercia. Si hay otra masa más diametralmente opuesta por acá o por otro lado, a otra distancia, mayor o menor del eje de giro. Por supuesto, si todo gira como si fuera un solo cuerpo, puede ser que haya rayos, como si fueran los rayos de una bicicleta, o pequeñas estructuras metálicas de masa generalmente despreciable que hacen que se mueva todo como como un solo cuerpo, ¿no? Integrado por varios móviles puntuales. Podría ser tomado de esa manera y entonces de esa manera podríamos calcular el momento de inercia de un cuerpo que no sea un simple móvil puntual, sino que sean varios móviles puntuales o varias masas puntuales, todas ellas a distintas distancias del eje de giro. Hacemos esta sumatoria y de esa manera podemos calcular el momento de inercia, del cual nos damos cuenta que el momento de inercia no es una magnitud intrínseca como decíamos. ¿Por qué? Porque depende de cómo está distribuida la masa del cuerpo alrededor del eje considerado. O sea, si yo tengo tres masas, por ejemplo, y las tres masas están todas muy lejos del eje considerado de giro, a grandes distancias, podemos decir que vamos a tener un gran momento de inercia. Como el momento de inercia es similar en cuanto a la segunda ley de Newton, al rol que cumplía la masa en los movimientos de traslación, el momento de inercia y es obviamente para la rotación, no se vayan a confundir los alumnos con la palabra momento, ¿no? Momento de una fuerza respecto a un punto, que ya sabemos que es fuerza por distancia, dimensionalmente, ¿no? O sea, Newton metro, o kilogramo fuerza por metro, que es kilográmetro, etcétera, con momento de inercia. Momento de inercia, obviamente la palabra me ha parecida, pero no es momento. Momento de inercia, como estamos viendo, algo totalmente diferente. Si la despejamos como la vamos a hacer enseguida, es igual al momento dividido la aceleración angular, así que aunque el nombre de la magnitud es parecida, momento de inercia no tiene nada que ver con momento a secas, o momento torsor, como también se le llama a m. Bueno, decíamos que así como la masa representa la resistencia de un cuerpo a ser acelerado linealmente, o de un móvil puntual a ser acelerado linealmente,
El momento de inercia representa la resistencia del cuerpo extenso, por ejemplo, a ser acelerado angularmente respecto de un punto interior al cuerpo, podríamos decir también. Entonces, el momento de inercia es eso. A más momento de inercia, más resistencia del cuerpo a ser acelerado. De la misma manera que a más masa, más resistencia del móvil a ser acelerado. Entonces decíamos que si las masas estuvieran, o si esta masa estuviera más lejos, o hubieran muchas masas, dos o tres masas, y todas muy lejos del centro de giro, la estructura o el cuerpo que se ha generado tiene un gran momento de inercia y por lo tanto se resiste a ser acelerado con un gran momento de inercia. Ahora, si esas mismas tres masas estuvieran cerca del eje de giro, las acerco por estos rayos eventuales que puedan tener, por estas pequeñas barras que unan a las masas puntuales con el eje de giro, barritas o alambres de peso despreciable, si las acerco a esas masas al eje de giro, al centro de giro, aunque la masa del cuerpo sería la misma, porque serían las mismas tres masas, estarían todas más cerca del eje de giro. Al estar más cerca del eje de giro, lo que se produce es que el sistema o el cuerpo generado tiene menor momento de inercia, porque el momento de inercia, como estamos diciendo, es la masa por la distancia de cada masa al eje de giro al cuadrado. Menores distancias implicarían menores momentos de inercia. Menor momento de inercia implica mayor facilidad en ser acelerado, o sea, ese cuerpo va a ser más fácil de hacerlo rotar, en ser acelerado angularmente. Va a ser más fácil hacer rotar a ese cuerpo que si las masas están muy lejos del eje de giro. Un ejemplo que podemos ver comúnmente, por ejemplo, en los eventos deportivos de patinaje, generalmente patinaje artístico sobre hielo, por ejemplo, se puede ver que el patinador o patinadora, cuando está generalmente en el cuadro final, en el momento que está cerca de terminar ya la actuación, el atleta se imprime una cierta, con el pie, obviamente con un pie se va impulsando, el otro pie lo deja como eje, como pivote, y con un pie se va impulsando y va rotando sobre su propio eje a la máxima velocidad angular que pueda el artista o atleta, ¿cierto? Entonces, podemos ver que va girando muy rápidamente, angularmente, y generalmente lo hace con los brazos extendidos, o sea, con los dos brazos en forma de cruz extendidos. De esa manera tiene su organismo, su cuerpo, tiene una parte de su masa que está lejos del eje de giro, que son los brazos, mientras que el resto del cuerpo está cerca del eje de giro, que sería todo el tronco del cuerpo y las piernas y demás, ¿no? Y justo en el último 2 segundos, 3 segundos de la actuación, lo que hace generalmente el patinador es juntar los dos brazos hacia arriba. Levanta los dos brazos, en lugar de estar extendido en forma de cruz, los extiende los dos hacia arriba, quedando verticales, al igual que el resto del cuerpo. De esa manera, ¿qué hace el atleta? Logra que toda su misma masa ahora esté distribuida más cerca del eje de giro de lo que lo estaba unos instantes antes cuando tenía los brazos extendidos. Entonces el atleta lo que logra es que su misma masa, al tener, por ejemplo en el caso de los brazos, porque el resto del tronco es lo mismo, al tener la masa de los brazos más cerca ahora del eje imaginario de giro que es el propio tronco del cuerpo del artista, del atleta, ¿cierto? Al tenerlo más cerca del eje de giro tiene menor momento de inercia, o sea, el atleta logra bajar su momento de inercia en el medio de la actuación. Al bajar el momento de inercia, logra mayor aceleración angular ante el mismo impulso por inercia que ya tiene, porque en ese caso ya se deja incluso de impulsar con el pie, ante el mismo momento que tiene, logra bajar el momento de inercia. Al bajar el momento de inercia, eso lo que produce es un efecto visual que parece que el móvil se ha acelerado. Realmente se acelera angularmente porque tiene menor momento de inercia y como vamos a ver ahora, el momento de inercia es inversamente proporcional a la aceleración angular. O sea que si el momento torsor es igual al momento de inercia como por la aceleración angular, como estamos diciendo ahora, podemos decir que el momento de inercia despejado de acá es igual al momento o momento torsor dividido la aceleración angular. Entonces vemos que el momento de inercia es inversamente proporcional a la aceleración angular para un cierto momento neto o resultante. Entonces con el mismo momento resultante, si el atleta logra bajar el momento de inercia, si I pasa acá abajo y alfa pasa acá arriba, podríamos decir que también alfa aumentaría la aceleración angular. O sea, a
mayor momento de inercia, menor aceleración angular y viceversa. Y por lo tanto lo que pasa ahí es que el atleta baja su momento de inercia y aumenta la aceleración angular y lo vemos ópticamente como que se acelera y nos impresiona e impresiona al jurado la gran rapidez con la cual está empezando a girar, mucho mayor que la que tenía antes, y no hizo prácticamente nada el atleta, solamente lo que hizo fue distribuir su masa corporal más cerca del eje de giro, con lo cual logró bajar su momento de inercia y por lo tanto bajó su resistencia a ser acelerado angularmente, y eso le proporcionó un efecto de mayor velocidad angular. Bien, entonces podemos darnos cuenta que el momento de inercia, por eso estamos diciendo que no es una constante intrínseca del cuerpo, sino que un mismo cuerpo, como pasa con el patinador, tiene distintos momentos de inercia según a dónde esté la posición del eje de giro. Entonces, o según cómo esté distribuida la masa respecto del eje de giro. Si hablamos de un mismo cuerpo, depende del eje de giro. Ahora, en este caso, aunque es el mismo patinador, ya no sería el mismo cuerpo porque cambia su posición, ¿cierto? Pero vamos a hablar en general en mecánica de cuerpos rígidos que no cambian en el aire su posición o su forma, los cuerpos sólidos no cambian su forma espontáneamente, pero podemos decir que el momento de inercia depende de la posición del eje de giro, o también de cómo esté distribuida la masa respecto del eje de giro. Si la masa está muy lejos del eje de giro, hay más momento de inercia. Si el grueso de la masa se agrupa cerca del eje de giro, hay menos momento de inercia. Se puede demostrar también que para una dirección determinada del eje de giro, por ejemplo, yo un cuerpo lo quiero hacer girar en torno de un eje vertical, para un eje vertical hay infinitos ejes verticales, obviamente, según por qué punto quiero que pase. Para un eje vertical, entonces, en una posición determinada, el momento de inercia se puede demostrar que es menor si pasa por el centro de gravedad del cuerpo, y eso se llama eje baricéntrico. Recuerden que baricentro es el centro de gravedad del cuerpo, el punto donde se puede suponer concentrada toda la masa del cuerpo.